Bien, buenas noches, doctores, buenas noches, Miguel. Disculpando ante todo a todo nuestro público que ha estado conectado desde las 8 de la noche, muy a la expectativa de esta conferencia, lo cual agradecemos y valoramos mucho. El motivo de este retraso ha sido por estos problemas técnicos que siempre suelen pasar con plataformas y las señales de internet, por favor, por lo cual nosotros pedimos la del caso y agradecemos muchísimo su comprensión. ¿Sí? Bueno, habiendo hecho esta aclaración, vamos a iniciar con esta importante conferencia que saben estar realizando en el marco de la campaña electoral que viene enfrentando la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para el cambio de autoridades para este periodo 2021-2026. El día de vamos a realizar una conferencia que justamente trata de visualizar esos retos que tenemos para el financiamiento de la gestión de la universidad pública, específicamente el caso de la Universidad Mayor de San Marcos. Es una ciencia de alto interés, ya que, como sabemos, la principal tarea que van a tener las futuras autoridades justamente para poder llevar a cabo sus propuestas y sus planes de gobierno es tener en cuenta de un modo bastante claro el tema del financiamiento con el que se cuentan, los recursos para los cuales van a tener para la realización de estos proyectos y mecanismos que tienen que implementar para poder, articular con los distintos organismos de Estado, llámese el Congreso, Ministerio de Educación, y poder llevar a cabo estos tratamientos de reforma o de solicitudes para financiar los proyectos que se quieran dar a través de la universidad, ¿no? Para efectos de esta conferencia nos acompaña el licenciado Miguel Mantilla Chozo, el contador público, colegiado por la Nacional de Trujillo, y es docente universitario. Ha realizado estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Perú, y ha sido candidato de la maestría en gestión pública en la unidad de posgrado de Administración de la Universidad Nacional Mayor Marcos. Asimismo, él ha realizado estudios de especialización en control interno, gestión de potencial humano, computación, finanzas y auditoría en esas escuelas de posgrado de universidades del país. Es un profesional con gran experiencia en el sector público, ha realizado más de 28 años en servicios en distintos organismos como municipalidades, y actualmente labora en el Ministerio de Economía y Finanzas, en las áreas de recursos humanos, contabilidad, presupuesto, control patrimonial, auditoría. Finalmente, Miguel Mantillo, también consultor en el BID en el tema de... Sin mayor preámbulo, damos la bienvenida a Miguel y la sesión de esta noche. Adelante, Miguel, buenas noches. Muy buenas noches con todos. Es un honor para mí el poder hacer participar de este conversatorio el día de hoy, tratando uno de los temas que siempre debe ser un punto de atención de todo aquel gestor que va a iniciar sus actividades en las universidades públicas. Por favor, la siguiente lámina. Presente exposición inicia con una galería de fotos de algunos de los personajes peruanos más destacados que egresaron de nuestra prestigiosa casa de estudios. Personajes cuya intelectualidad y capacidades son y fueron desarrolladas tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y quisiera, a mérito de esta primera lámina, llamar a la reflexión sobre la ausencia de profesionales formados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la alta dirección de los entes públicos, como lo fueron los insignes Víctor Belaúnde Díez Canseco y Raúl Porras Barrenechea. Ambos desarrollaron su carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Así también resaltar la ausencia de una escuela de gestión pública en el nivel de posgrado que aporte al mercado laboral público buenos cuadros profesionales de todas las facultades de esta prestigiosa universidad. La siguiente lámina, por favor. Recordando al doctor Enrique Bedoya de la Facultad de Ciencias Administrativas en una de las clases de la maestría de gestión pública, él nos indicaba que la gestión se basa en 3 elementos que deben converger. El básico y fundamental es el recurso humano, que debe confluir con una adecuada organización y definición de procedimientos, así como también un fortalecido sistema de información. En tanto estos 3 elementos confluyan y el gestor público lo mantenga bajo niveles adecuados de funcionamiento, le agregamos otros elementos como el económico, los insumos y los materiales. Se estima que podemos tener un rendimiento adecuado de los entes públicos. Un insumo fundamental para la actuación de las organizaciones públicas son las normas legales. El principio de legalidad prima en el actuar de todo ente público y de todo funcionario o persona al servicio civil. Así como también lo es el conjunto de políticas públicas que sirven como marco ordenador de la planificación de las acciones públicas. Siguiente lámina. Para la actuación de las organizaciones públicas se instituyeron a través de la Ley 2158 los sistemas administrativos y los sistemas funcionales. Respecto de los primeros, son fuertes y tienen predominio en la actualidad. El sistema administrativo de planeamiento estratégico y el de presupuesto público son los más fundamentales. En cuanto al planeamiento estratégico, las propuestas de las organizaciones universitarias deben tener como guía el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Hoy en día tenemos ese plan denominado Plan Bicentenario, seguido de los planes estratégicos sectoriales multianuales, denominados PESEM, así como los planes de desarrollo concertados que son aprobados en los gobiernos territoriales, esto es, los gobiernos regionales y locales. Estas guías permitirán elaborar planes estratégicos institucionales, esto es PEIs, los conocidos PEIs, así como planes operativos, conocidos como POI, y los presupuestos institucionales de manera adecuada, que se alineen a las antes mencionadas políticas públicas. Por lo tanto, el primer reto de la gestión universitaria electa, una vez instalada, es encajar sus planes de gobierno en el PI y el POI, con los recursos asignados para su primer ejercicio fiscal, esto es, para el 2021, y priorizar las acciones planteadas para poder financiarlas de manera adecuada. Siguiente lámina. Debe tenerse presente que la primera tarea en la gestión universitaria, una vez asumido el cargo, es adecuar sus objetivos, los propuestos a los objetivos institucionales vigentes, así como a los objetivos sectoriales y territoriales y los objetivos nacionales. Para ello, se deberá convocar al Comité de Planificación de la Universidad. En esta tarea es importante que la mirada estratégica que tendrá la alta dirección electa, con el apoyo técnico de la Oficina General de Planificación, modifiquen el PI, el POI y el presupuesto conforme al marco normativo vigente, con el apoyo de ese plan, con el apoyo del Ministerio de Educación, con el apoyo de pronto de la SUNEDU y el MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas.
Siguiente lámina. Debe tenerse presente que ese plan ha desarrollado conceptos y procedimientos para la construcción de los PIs, tanto en el año 2014 como en el año 2018, a través de esta resolución de presidencia del Consejo Directivo 053, el plan que aprueba la guía del planeamiento institucional. Siguiente lámina. En la actualidad, la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional está en curso, bajo las normas contenidas en una Directiva 01/2017, y que es de aplicación progresiva a través de este proceso que tiene 4 etapas: el conocimiento integral de la realidad, la identificación de las aspiraciones de la comunidad universitaria, analizando el futuro y definiendo la imagen deseada, el alineamiento de los objetivos institucionales a los planes y políticas públicas sectoriales, territoriales y nacionales, y el seguimiento y evaluación para la mejora continua. Por lo tanto, el segundo reto para la nueva gestión lo constituye la presencia de la Universidad Mayor de San Marcos en las discusiones para actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, dado que existe una fuerte relación entre la planificación y el presupuesto. Este último elemento, el presupuesto público, que es lo que interesa a fin de financiar aquellas acciones que ha tenido previsto la plancha al momento de postular. Siguiente lámina. Además de lo ya comentado sobre la importancia del proceso de planeamiento estratégico para obtener los recursos que son necesarios para ejecutar las acciones propuestas, debe tenerse presente que las políticas públicas son el insumo principal para el proceso de planeamiento estratégico. Y el espacio de discusión y aprobación de estas políticas públicas es el Foro del Acuerdo Nacional, que esperemos fortalezca su presencia con el nuevo Ejecutivo y Legislativo. Siguiente lámina. La planificación no solo queda en la aprobación o actualización del POI o del PI o el presupuesto institucional. Debe tenerse en cuenta que hay otros sistemas administrativos que incluyen procesos de planificación. Se planifica en recursos humanos, se planifica en el recientemente implementado sistema administrativo de abastecimiento, que refuerza la importancia de la elaboración del cuadro multianual de necesidades, así como el ya conocido Plan Anual de Contrataciones. Planes o instrumentos que son potentes, que son importantes, para el proceso de planificación estratégico y operativo. La siguiente lámina. Esta lámina grafica de manera resumida los niveles de planificación en el Estado, a fin que las autoridades electas tengan en consideración que tanto el presupuesto institucional como el PI de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se incorporará al presupuesto sectorial, que es el PES de educación, y a través de esto se incorporarán en el presupuesto de la pública y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional vigente. Es importante en este punto precisar que en materia de gestión presupuestaria, el presupuesto institucional será evaluado en 2 espacios. Uno de carácter técnico con influencia política,
y otro de carácter político con injerencia técnica. El primer espacio, de acuerdo a la Constitución, es el MEF, se desarrolla en el MEF. En la actualidad, abril del 2021, en el Ministerio de Economía y Finanzas, se ha iniciado el proceso técnico de determinación del monto del presupuesto 2022, considerando lineamientos, políticas, estimaciones macroeconómicas y fiscales contenidas en el marco macroeconómico multianual 2021-2024, que ha sido aprobado en agosto del 2020. También se tiene en cuenta la Ley Marco de Administración Financiera y la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Después, la Dirección General de Presupuesto Público, que es un órgano que depende del Viceministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía y Finanzas, procederá a comunicar las cifras de los presupuestos de cada entidad para que las oficinas de planificación trabajen de manera conjunta con la Comisión de Presupuesto de la entidad la distribución del monto asignado, la aprobación de la estructura funcional y programática, procedan a cargar la información en el CIAF-SP, que es el aplicativo que se utiliza para gestionar, y la presenten ante el MEF. Toda la información resumida a manera de reportes, presentarlas ante el MEF. Seguidamente se realizarán reuniones de sustentación de la distribución del monto asignado, así como las demandas adicionales requeridas. Todas las entidades públicas suelen quedarse insatisfechas ante los montos asignados por el MEF en esta etapa de programación y formulación del presupuesto. Y por lo tanto, hacen requerimiento. De pronto te asignan 500 millones y tú dices, yo necesito 800 millones. Esos 300 millones deberás sustentarlo como demanda adicional en la etapa de programación y formulación. Seguidamente se realizarán reuniones de sustentación de la distribución del monto asignado y las demandas adicionales requeridas para que sean consolidadas las cifras y se formulen los proyectos de ley de presupuesto, de ley de endeudamiento y el proyecto de ley de equilibrio financiero. Estos proyectos de ley serán sometidos a una discusión política en el Consejo de Ministros para su aprobación y remisión al Congreso de la República a más tardar el 30 de agosto del 2021. Estamos hablando del presupuesto 2022, la nueva gestión electa iniciará probablemente sus funciones en julio, y se encontrará en el momento en el cual el MEF está consolidando las cifras del presupuesto de la República 2022. El Congreso de la República será el espacio político con injerencia técnica, en el que se aprobarán los 3 proyectos de ley antes referidos. Primero, requerirá un dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y posteriormente la votación del Pleno del Congreso. En ambos espacios se presentarán los defensores del Tesoro y programas presupuestarios, esto es, el Ministerio de Economía y Finanzas como ente recaudador a sustentar el presupuesto de ingresos y todos los demás entes gastadores, ministerios, titulares de los sectores, organismos constitucionalmente autónomos y poderes del Estado a sustentar sus presupuestos. El Congreso tiene la obligación constitucional de remitir al Poder Ejecutivo a más tardar el 30 de noviembre las autógrafas de los proyectos de ley
para que sean refrendadas por la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros. En este punto cabe resaltar un tercer reto, el de lograr establecer lazos con los integrantes de la representación nacional, tanto de la Comisión de Presupuesto como de las bancadas partidarias, a fin de lograr un apoyo político para una mayor asignación de recursos públicos. Siguiente lámina. Las facultades y las unidades de posgrado, así como otros órganos de la universidad, tienen la responsabilidad de prestar los servicios educativos de calidad y son también comprendidos en el proceso de planificación. Pero el rectorado, la administración central, tiene la responsabilidad de ejecutar varios procesos administrativos para que las facultades y las unidades de posgrado cumplan sus finalidades, así como sus objetivos. Y se tiene el reto de mejorar sus procesos y sistemas de información. Avance en la diapositiva que tiene varios efectos. Hemos escuchado hace poco la voz de la representación de los alumnos de posgrado sobre deficiencias administrativas, llamando la atención sobre los plazos o cómo se desarrollan los procesos de conocimiento, o las expectativas de los alumnos de pregrado para la obtención oportuna de sus grados académicos y títulos universitarios. Pero también quiero aprovechar para compartir una realidad. Hay facultades cuyos docentes son contratados por órdenes de servicios y esperan tiempos largos una vez concluidas las clases para cobrar sus honorarios. De pronto llegan a esperar hasta un año prácticamente para lograr cobrar sus honorarios. Pero se tiene también de que esta gestión bajo el mandato del doctor Matsumura superará esas dificultades mejorando los procesos de programación, de planificación, de ejecución de las actividades administrativas. Siguiente lámina. Esta lámina pretende que se tenga en cuenta que la gestión universitaria no solo debe tener en cuenta las normas de los sistemas administrativos y la importancia de los sistemas funcionales, sino que a mérito de las normas de modernización de la gestión pública, la gestión debe realizarse bajo el enfoque de la gestión por procesos. La Oficina General de Planificación debe haber avanzado, entiendo a estas alturas, sobre la implementación de los mapas de procesos, actualización de manuales de procedimientos y demás instrumentos que la gestión por procesos exige. Las normas de control interno, aprobadas por la Contraloría General de la República, también obliga a los entes públicos a gestionar bajo un enfoque por procesos. La siguiente lámina. La mayoría de los presentes tenemos una idea de los efectos de la crisis por la COVID-19. De manera directa a nuestros bolsillos o de manera indirecta a nuestras familias. Los negocios turísticos, la restricción de foros, cierre de ciertas actividades, entre otras, mellaron las capacidades de los agentes económicos y, por ende, los recursos de la caja fiscal. Los recursos de la caja fiscal son escasos. Todos los pliegos, todos los sectores demandan mayores recursos ordinarios, demandan mayor fuente de endeudamiento, mayores transferencias, en fin, todos son demandantes de recursos y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esas demandas sean satisfechas? Lo lógico es inferir que eso va a depender de los niveles de recaudación, los ingresos que podamos
como Estado general. Y los ingresos en el sector público son provenientes o de los tributos, que se convierten en recursos ordinarios o recursos determinados o recursos directamente recaudados, o son vía donaciones, regalos de organismos financieros o de gobiernos cooperantes, o el endeudamiento público. Y hoy en día, si revisamos la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, vamos a apreciar que de la información de deuda pública, el Estado ha tenido que estar cubriendo parte del déficit generado con financiamiento externo. Entonces, muchas de las actividades públicas hoy en día tienen que ser cubiertas con recursos externos. Siguiente lámina. Este cuadro, que es bastante denso, obtenido de las estadísticas del Banco Central de Reserva, procuraba revelar la significativa caída de la recaudación tributaria. Lo pueden obtener de la página web del BCR. Básicamente, el impuesto a la renta, el IGB, en el 2020 tuvo una caída, un leve deceso en su recaudación y muestra una lenta recuperación para el 2021. La siguiente lámina. La candidatura del doctor Maximura, así como del doctor Garrido y la doctora Millán, viene prevista de un conjunto de propuestas contenidas en un plan de gobierno. El mismo que contiene 5 ejes estratégicos que deberán ser incorporados en el PI vigente. Siguiente lámina. Cada eje estratégico: educación de calidad e internacionalización, investigación para el desarrollo humano y sostenible, formación humanística y promoción de la formación cultural y artística, vinculación universidad-estado, sociedad civil y empresa, así como modernización de la gestión de la universidad, tienen definidos objetivos, acciones e indicadores de medición, y ello da cuenta de una candidatura que tiene claro hacia dónde se dirige y cómo lo hará. Siguiente lámina. Los doctores Garrido y Millán, candidatos a las vicerrectorías, también han comentado una serie de propuestas en una sesión anterior que desarrolló Innovación San Marquina. Todas las propuestas para su cumplimiento requieren la asignación de recursos económicos, esto es presupuesto, como recursos financieros y humanos, tanto en número como en calidad adecuada. Si consideramos lo expuesto y comentado en las láminas 13 y 14, existe incertidumbre si se contará con los recursos necesarios para financiar todas las actividades previstas. Lo que queda claro hasta este punto es que, de no contar con los recursos necesarios, deberán superar los retos mencionados hasta el momento. Siguiente lámina. Ahora bien, el presupuesto de la República cuenta con fuentes para financiar sus actividades. Estas, habíamos mencionado hace un momento, son los recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados, los que vienen de operaciones de endeudamiento, donaciones y transferencias, y los llamados recursos determinados, que provienen del canon, de regalías o de algún tipo de ley especial que define ese fin, que determina ese fin para el cual deben ser utilizados los recursos. Siguiente lámina. En lo que va del 2021, la Universidad Mayor de San Marcos cuenta con un PIB de 526 millones, de los cuales 55,3% son recursos ordinarios, esto es 291 millones.
seguidos de un 38,7% de recursos directamente recaudados y casi 6% entre recursos de operaciones de crédito, donaciones y transferencias y recursos determinados, lo que da cuenta de una alta dependencia de los recursos ordinarios. La universidad tiene un 3,5% del presupuesto del sector educación. Tengamos en cuenta que hoy en día son 52 universidades públicas. Esto significaría que la Universidad Mayor de San Marcos es la que cuenta con el mayor presupuesto entre todas las demás universidades nacionales, lo que hace difícil, pero no imposible, que aspire a obtener un mayor financiamiento para sus actividades, si sustenta de manera adecuada demandas adicionales de recursos ordinarios ante el MEF, la PCM o el Congreso de la República, o potencia la generación de recursos directamente recaudados o la obtención de donaciones y transferencias, así como una mayor transferencia de recursos determinados. Siguiente lámina. Tal como se puede apreciar, el presupuesto de San Marcos ha crecido en comparación con ejercicios anteriores en casi 4 veces respecto al presupuesto asignado en el año 99, que era de 140 millones. Respecto al tipo de gasto predominante en el presupuesto, el componente remuneraciones es el de mayor porcentaje, con un 47,7%. Esos son 251 millones. Seguido de gastos en bienes y servicios con 175 millones. Estamos hablando del presupuesto 2021. Ambos, conjuntamente con el gasto en pensiones, 44 millones, representan como gasto corriente 89,5%. Y solo un 10,5% representa el gasto en inversiones y adquisiciones de bienes de capital. ¿Esta composición del gasto es una imagen negativa de gestión? Considero que no. Gastar en las personas no es malo, todo lo contrario. El servicio público educativo lo dan personas. ¿Son personas al servicio público o personas que prestan servicio civil de acuerdo a ley? La siguiente pregunta es si las personas que expresan la voluntad de la organización es eficiente, eficaz, económico en su actuar. Ahí nos reservamos la respuesta porque no tenemos fuentes de información sobre evaluaciones que se hayan hecho al respecto, pero a los usuarios nos dan o nos brindan un indicador del nivel de satisfacción respecto a los servicios recibidos. Tenemos el siguiente reto, que es tener un recurso humano meritocrático, y la gestión pública tiene instrumentos como hacerla más eficiente. La gestión del conocimiento, la motivación del recurso humano, etc. Siguiente lámina. Si vemos el comportamiento del gasto del segundo mayor componente, esto es, el gasto de bienes y servicios, de los 89 millones asignados en esta lámina respecto del 2020, solo 66,2% fue ejecutado. Recordemos, en una lámina anterior habíamos indicado que el mayor componente es remuneraciones, seguido de bienes y servicios. Ahora, tenemos presupuesto en bienes y servicios, pero en el 2020 hemos ejecutado solo el 66%. Eso nos llama la atención. Tengamos en cuenta que parte del mayor componente del gasto en bienes y servicios lo constituye el pago de contratos administrativos de servicios. Siguiente lámina. Finalmente, espero no haberme excedido en los 40 minutos,
Quería concluir esta parte haciendo referencia a si en el contexto actual la recaudación tributaria ha sufrido una merma, y les he hecho referencia que su fuente a través de la cual ha permitido cubrir la brecha es los recursos por operaciones oficiales de crédito y las donaciones que recibimos del exterior, eso hablando en términos de presupuesto de la República. Creo que esa va a ser la solución también en el caso de las universidades públicas y en particular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Obtener financiamiento externo. Si no se puede a través de operaciones de crédito que van a ser que tener canalizadas por el sistema administrativo de endeudamiento público, cuya rectoría está en el Ministerio de Economía y Finanzas, tendremos que buscar donaciones y transferencias. Y hemos visto que en la composición de fuentes, en el caso de San Marcos, es mínimo, 2%. Podríamos repotenciar esa fuente de financiamiento tocando las puertas de universidades públicas, universidades públicas o privadas del exterior, para que a través de sus fundaciones u otro mecanismo podamos obtener cooperación técnica, económica, no reembolsable, y eso debemos trabajarlo a través de la Agencia para la Cooperación Internacional. Para eso, San Marcos tiene dentro de la oficina de planificación una oficina de cooperación internacional. Entonces tenemos el equipo, el recurso humano, que debe de pronto merecer líneas políticas, directrices claras y debidamente motivado el recurso humano para que se ponga a buscar financiamiento para que la Universidad Mayor de San Marcos tenga recursos adicionales y no merezcan ser devueltos, salvo en servicios públicos de calidad. Pero muchas de las operaciones de endeudamiento o de donaciones, estos organismos financieros internacionales o gobiernos o agentes de gobierno hacen donaciones o realizan operaciones de endeudamiento financiando a la entidad peruana, siempre y cuando los recursos que ponga a su disposición sean bien utilizados. Y la historia ha demostrado ya en la gestión pública que la utilización de instituciones como la constitución de fideicomisos permite entregar en manos de administradores totalmente autónomos los recursos para un mejor ejercicio de las finalidades que la universidad, en este caso San Marcos, le pudiera definir. Bien, con eso creo haber terminado todas las presentaciones que había previsto y bueno, atento a cualquier cosa que se presente, ¿no? Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias a Miguel Mantilla, el especialista que esta noche nos ha ilustrado de este importante tema. Como decíamos al principio de esta conferencia, el tema es retos para el financiamiento de la gestión en la universidad pública, el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Agradeciendo nuevamente a todo el público que nos viene siguiendo a través de la página del doctor Juan Matsumura Casano, quien, como saben, es candidato a rector para estas justas electorales que se van a desarrollar en la Universidad de San Marcos el próximo 24 de mayo. Agradecemos a todos por su participación y por seguirnos en esta importante transmisión de esta conferencia. Bien, tenemos aquí en esta noche como parte de nuestros panelistas, comentaristas de esta conferencia desarrollada por el especialista Mantilla Choso, a la doctora Betty Millán Salazar y al doctor Alberto Garrido. Bueno, vamos a ceder en este momento la palabra al doctor Alberto Garrido,
quien es, por la plancha de Innovación Sanmarquina, el candidato al vicerrectorado de pregrado y él es, bueno, vamos a hacer una breve sumilla de su hoja de vida. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Ingeniería de Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Él fue distinguido por nuestra universidad como el mejor investigador del área de ingeniería y ha sido decano de la Facultad de Química y Ingeniería Química de nuestra universidad. Le cedemos la palabra al doctor Alberto Garrido para sus comentarios sobre esta conferencia. Adelante, doctor, y buenas noches. Buenas noches, Marisabel. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Y el agradecimiento al licenciado Miguel Mantilla por su brillante conferencia. Quisiera comenzar diciendo que comparto la opinión del título de la conferencia, ¿no? Retos que tenemos para cumplir nuestra tarea y nuestro plan de trabajo. Primero, los objetivos, que tienen que estar alineados con los objetivos estratégicos de la nación y que han sido consolidados a través del acuerdo nacional. Están muy bien refrendados en lo que es la misión de la universidad, que, como mencionamos antes, tiene dos grandes pilares: ser la herramienta democrática por excelencia al formar profesionales con el único requisito de su capacidad académica, y el reto de ser una universidad de investigación, para que ésta sirva plenamente al desarrollo del país y beneficio de la sociedad. Los que estamos en esta plancha no somos gente improvisada y sabemos cuáles son los retos que nos enfrentan. Ya tenemos experiencia como decanos de haber participado en los programas bianuales o multianuales de planes estratégicos, para elaborarlos, discutirlos, conversarlos y tratar de hacerlos encajar en los proyectos individuales que teníamos en cada facultad. El trabajo, como vemos, no es sencillo. Puede inclusive parecer dificilísimo saber que dependemos prácticamente de un 40% de recursos directamente recaudados, con lo cual no nos deja mucho margen para hacer más cosas. Pero no, sabemos a lo que nos metemos y sabemos que tenemos que cumplir con los objetivos estratégicos que hemos planteado. En primer caso, sabemos que si bien los recursos financieros son muy importantes, no son los únicos recursos que tenemos. También tenemos nuestra infraestructura, nuestro equipamiento y sobre todo el personal, tanto docente como administrativo, en los cuales tenemos que descansar mucho en nuestro trabajo para poder lograr las cosas. Segundo, tenemos como premisa la calidad en todos los procesos, tanto académicos como administrativos. Y la calidad implica hacer las cosas bien, evaluar y mejorar permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Como objetivo estratégico o eje estratégico 1 está la calidad en la educación. Y obviamente tiene que estar ahí la revisión de los planes curriculares, la mejora en la calidad educativa a través de la acreditación, los convenios nacionales e internacionales. Y para esto, lo que necesitamos es básicamente el trabajo de nuestro personal docente. Hay que darles el tiempo para poder trabajar y reconocerlo en la carga académica. Reconocerlo también que el trabajo tiene que ser orientado a una solución de problemas nacionales. Hay que recordar que ahora el trabajo por objetivos es primordial. El trabajo por resultados en la evaluación también es primordial. Para eso es necesario también reorientar los recursos administrativos para poder resolver los problemas en la manera más rápida y eficiente. Como dijo Miguel, es imposible que haya maltrato a profesores, a proveedores, a los mismos alumnos o a los mismos egresados en procesos que demoran demasiado tiempo. El tiempo también es un
es oro, ¿no? Como decimos algunos, ¿no? Es oro. Y si no lo hacemos a tiempo, salimos perjudicados, tanto los usuarios, los que nos prestaron los servicios, como los profesores, como la misma universidad. Tenemos que utilizar también nuestras fortalezas internas, por ejemplo, para actividades culturales, artísticas, deportivas y de recreación. Tenemos infraestructura, tenemos equipamiento, tenemos personal para poder llevar esos proyectos que tenemos en nuestro plan de trabajo a un punto de desarrollo operativo y expectante. El asunto no solamente es tener los recursos financieros, sino también cómo aprovecharlos y cómo gastarlos, cómo llevarlos a cabo. Y tenemos para eso dos frentes. Un frente es el frente externo, que es el trabajo político, el trabajo técnico de ir a solicitar los recursos hasta las instancias respectivas en los momentos respectivos, ¿no? Y con las justificaciones adecuadas. Y el otro es el interno, donde tenemos que lograr gastar con eficiencia y eficacia. Y recordar que si nosotros mostramos calidad, mostramos resultados, mostramos que lo que hacemos es correcto y redunde en beneficio de nuestros alumnos, de la sociedad, del país, podemos tener con justificación los pedidos necesarios. Pero recuerden, aquí hay que saber gastar, saber utilizar los recursos. Entonces nosotros vamos a estar procurando permanentemente mejorar la calidad, la rapidez, la eficiencia y hacer las cosas bien de una vez, porque tenemos la capacidad para hacerlo. Nosotros no venimos pensando en que todo va a caer del cielo y que vamos a gestionar permanentemente las cosas. Lo vamos a hacer, obviamente, lo vamos a hacer porque no se puede sostener permanentemente una institución con un 40% de recursos directamente recaudados, y menos en época de pandemia, y menos en emergencia. Pero también hay que ser consciente que sabemos que en esta época difícil para el país, por lo menos en un año o quizás dos, nuestros pedidos van a ser muy difíciles que los atiendan. Y también tenemos que ver que hay etapas de emergencia. Hay que ver cómo queda nuestro personal después de la pandemia, cómo está ahorita con la pandemia. ¿Qué tenemos que hacer para virtualizar nuestra educación, los procesos? Entonces, hay que priorizar los gastos, hay que reordenar los gastos. Hay que mover dentro de lo posible las partidas presupuestales, dentro de lo posible, porque a veces no se pueden por las normas, ¿no? Y queremos también que sepan, las personas que nos están escuchando, que tenemos restricciones normativas, tanto de ingreso, tanto de gastos, como de autorizaciones para gastar. A veces tenemos los recursos a la mano y no podemos gastarlos porque no tenemos los presupuestos listos. Pero repito, nosotros sabemos eso. Sabemos porque tenemos la experiencia de decanatos, de facultades, con pocos recursos también. Tenemos la experiencia de participar en la planificación estratégica de la universidad. Tenemos la experiencia de haber desarrollado los planes operativos en cada una de nuestras facultades. Y sabemos también cómo procurar que la administración, los docentes, ¿no?, puedan mejorar sus procesos. Ahí yo creo que está la clave. No venimos a improvisar, venimos con un conocimiento y con una experiencia. Sabemos cómo hacerlo y con recursos o sin recursos tenemos que trabajar. No nos va a tomar por sorpresa, repito, sabemos a lo que nos metemos y vamos a trabajar con transparencia, con integridad, con honestidad, dándole todo a lo que nos estamos comprometiendo. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Alberto Garrido Scheffer, quien es candidato a vicerrector académico de pregrado por el Movimiento Innovación Sanmarquina. Muy cierto lo que ha justamente precisado, ¿no? La importancia en este contexto de pandemia, reordenar en la medida que toda esta parte legal también así lo permita, la dirección del presupuesto, ¿no? Y sin lugar a dudas, una de las grandes tareas
de las más urgentes, ¿no? En este momento es justamente la virtualización de todos los procesos, tanto académicos como administrativos. Bien, ahora damos pase a la doctora Betty Millán Salazar, quien es candidata a vicerrectora de investigación y posgrado. La doctora Millán Salazar es doctora en Ciencias Biológicas por San Marcos, especializada en anatomía y sistemática vegetal, especialmente de la familia de palmeras, con lo que conocemos como palmeras. Ella es además investigadora del RENACIT, Grupo Carlos Monge Medrano, nivel 2, y también, como el doctor Alberto Garrido, ha sido decana de su facultad, la Facultad de Ciencias Biológicas de San Marcos. Adelante, doctora Betty. Muchas gracias, María Isabel. Muchas gracias por la interesante exposición del contador Miguel Mantilla. Y saludo también a Alberto Garrido por su presencia. Y a todo el público que nos escucha. Es para nosotros un reto estar presentes en esta competencia electoral para la renovación de los cargos de la alta dirección. Nos ha mostrado un panorama importante en la parte presupuestal, económica, financiera, que nos muestra cómo realmente se está recibiendo o se va a recibir la universidad. Los detalles presupuestales que nos ha mostrado el licenciado Mantilla nos indica que el movimiento que se debe hacer en julio y en octubre, por ejemplo, son, digamos, fechas importantes para poder lograr este pedido de ampliación presupuestal. Nosotros no solamente sabemos para qué vamos a pedir la ampliación presupuestal. Yo voy a referirme al tema de investigación, porque es el eje estratégico 2, que es muy importante para poder desarrollar la retroalimentación para hacer una enseñanza de calidad. Haciendo investigación podemos mejorar la enseñanza, tanto a nivel de pregrado como posgrado. Entonces, cuando hablamos de la investigación para el desarrollo humano y sostenible, tenemos que hablar precisamente de cómo estamos haciendo la investigación. ¿Estamos muy cercanos al desarrollo de nuestro país? ¿Es acaso que los gobiernos, tanto nacional, regionales, locales, toman en cuenta la investigación que hacemos en la universidad? ¿O se basan en general en lo que la ciencia indica para sus políticas? ¿O es de repente al revés? Y precisamente por hacerlo al revés, es que nuestro país no llega a todavía tener un logro de lo que se considera un desarrollo sostenible, pese a que nos encontramos entre los 10 países megadiversos del planeta, pese a que somos ricos en yacimientos minerales, petróleo, gas y los recursos naturales, somos prácticamente biodiversos. Y eso, ¿en qué le está beneficiando a nuestro país? Entonces, ¿quiénes somos los llamados a poder desarrollar investigaciones que acerquen esa realidad a nivel de la riqueza de nuestros recursos para lograr un desarrollo? Es precisamente a las universidades, y San Marcos tiene que liderar este empuje. San Marcos le corresponde hacer. No solamente tenemos que decir, somos orgullosos de ser sanmarquinos porque estamos por cumplir 470 años de universidad, sino porque también estamos ayudando a solucionar la problemática del país. Y eso lo tenemos que hacer con una investigación de calidad. Entonces, por eso es que hablamos de la evaluación en relación a la pertinencia de las investigaciones para el país. Pero no solamente podemos hablar de lo que necesita el país de nosotros. Y aquí voy a hablar de un tema que es muy importante. El licenciado Mantilla nos ha dicho, el recurso humano es importante, es cierto. ¿Y quién es el recurso humano en la universidad
importante también, además de nuestros estudiantes a quienes formamos. ¿No son acaso los docentes? ¿No son acaso el personal administrativo? Claro que sí. Pero el personal docente, el profesional docente, aquel que da toda su vida a la carrera universitaria, cesa de la universidad con un estipendio mensual entre 800 y 1.200 soles, sea cual fuera el régimen que tenga. Porque hasta los de la ley antigua ya se congelaron también sus salarios, ¿no es cierto? Y esos colegas, esos docentes que han sido nuestros maestros, muchos de ellos ya no están. Entonces, el Estado, a pesar que en las diferentes leyes, los gobiernos han dado leyes universitarias como esta última, la 3220, a pesar de ello, y que dice que tenemos que tener un sueldo homologado a lo del Poder Judicial, no es cierto. No es cierto. Los sueldos docentes no están homologados. Entonces, eso tiene que ser algo que sea gestionado por la universidad. Porque primero tenemos que mejorar la calidad de nuestros docentes. Y la calidad implica eso. No podemos exigirles solamente calidad cuando no se les da un sueldo apropiado. Y por eso es parte también de nuestra pelea. Va a ser parte de nuestra gestión. Porque de lo contrario, pensamos que el desánimo, la desmotivación, es lo que a veces frena el desarrollo. Y tenemos que lograr motivar a nuestros docentes. Y lógicamente habrán algunos incentivos internos que podremos manejar, pidiendo las autorizaciones debidas, gestionando los marcos normativos adecuados para lograrlo, ¿cierto? Porque aquí no es que yo saco de mi bolsillo y puedo disponer lo que yo quiero. Ya ustedes lo dijeron, hay normas, pero hay también necesidad de mostrar resultados. Y San Marcos está mostrando resultados. Hemos sido catalogados en los últimos resultados de Webmetrics como la primera universidad en producción de publicaciones del país, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que se ha visibilizado la investigación de muchos años atrás, pero se va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes docentes que ingresan con grados de magíster y de doctor están trayendo con ellos precisamente su producción científica también. Y eso ha incrementado el nivel de nuestras publicaciones a nivel de ranking. Y por eso es importante y valorizamos mucho el ingreso que se ha dado en estos últimos años de nuestros jóvenes docentes. Ahora también algunos de ellos están participando en proyectos y están generando ingresos para financiamiento de equipamiento e incluso en algunos casos algunos plus para sus sueldos que son muy bajos, porque esos profesores ingresan con la categoría auxiliar. La categoría auxiliar es la peor pagada, porque si yo ingreso como profesional a un ministerio, por ejemplo, estoy ganando de repente como un profesor principal de San Marcos. ¿No es cierto? A pesar que no hay mucha experiencia en cuanto a mi ingreso profesional. En cambio, nosotros, los profesionales que ingresamos a la universidad, como profesores auxiliares, pues ganamos un porcentaje, a veces incluso la tercera parte de lo que gana un profesional en un ministerio, ¿no? Y con magíster y doctorado, varios de ellos, ¿ah? O sea, no es que son solamente licenciados, ¿no es cierto? Entonces, esa es nuestra realidad que hay que transformar también. Y se va a transformar con nuestra participación, con nosotros liderando estos cambios. También deseo hablar de la descentralización. La descentralización técnico-administrativa y económica de la investigación. ¿Por qué? Porque ¿para qué existen los institutos de investigación en las facultades? ¿Para qué existen las unidades de investigación en las facultades? ¿Acaso para hacer portapliegos? ¿Para eso nacieron los institutos? No. Los institutos nacieron precisamente para albergar disciplinas comunes
con líneas de investigación también diversas, porque cada profesión tiene sus propias líneas y sus diferencias, pero para poder organizarse y generar proyectos, hacer investigaciones serias, de calidad, ¿no es cierto? Entonces, estos institutos precisamente son los que deben formular los proyectos que nuestro país necesita. Para eso el instituto ayuda, coordina, organiza reuniones. El director del instituto no es para que esté firmando solamente papelitos y oficios, ¿no es cierto? Muchas personas en la universidad piensan que llegar a un cargo es sentarse y firmar. No, eso no es nuestra función principal de los directivos. Es precisamente ayudar a organizar los proyectos, ayudar a organizar la interacción, por ejemplo, reunirse un grupo de investigación de una facultad con un grupo de investigación de otras facultades. Eso no tiene por qué hacerse necesariamente desde el vicerrectorado de investigación, pero el vicerrectorado de investigación tiene que dar esos lineamientos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que se les reconozca también ese trabajo. Porque muchas cosas no se reconocen a los docentes, ¿no? Entonces, al no reconocérseles, algunos pondrán todo su empeño y lo hacen hasta que en un momento se agotan. Se agotan y dicen, ¿para qué? Si hago lo mismo, no hay nada, ni siquiera un reconocimiento en carga académica y menos económica, ¿no es cierto? Entonces, haciendo el menor esfuerzo, voy a seguir ganando lo mismo. Entonces, la gente se desmotiva. Y eso no es correcto, no es lo adecuado. Entonces, nosotros necesitamos precisamente empoderar a los institutos de investigación para que desde ahí den los insumos para que cuando el vicerrectorado de investigación convoque a los eventos de coordinación, pues se puedan definir las líneas de investigación prioritarias, de tal manera que, por ejemplo, para un próximo concurso, para un par de años, aquellos proyectos que son más pequeños, estamos definiendo las líneas de investigación grandes que van a hacer la cobertura para que todo el mundo se presente a proyectos. Pero no debe ser solamente esa nuestra finalidad, porque esos proyectos que se tienen actualmente son de 30.000 soles más o menos. Y todos sabemos que eso no alcanza para comprar equipos grandes y tampoco para desarrollar grandes investigaciones. Aunque con eso, mucha gente en la universidad ha realizado investigaciones, ha hecho investigación con ese poco dinero. Sin embargo, nuestra meta es un poco más ambiciosa, porque sabemos que hay gente preparada en la universidad para poder participar, hacer los proyectos multidisciplinarios con líneas que pueden ser reevaluadas para poder no ser estáticas, porque la investigación en el país en la universidad tiene que responder al país. Entonces, para que responda al país, por ejemplo, ahorita, COVID, ok, problema de COVID. Pero ¿acaso solamente es el único problema de salud, el COVID? No es el único problema. Sigue el paludismo, ¿no es cierto? La malaria, sigue las enfermedades relacionadas precisamente a estos insectos, sigue la tuberculosis, sigue una serie de enfermedades. El COVID no es la única que está matando a los ciudadanos de nuestro país. Entonces, hay necesidad de mirar esos aspectos. ¿Y acaso no podemos interrelacionarnos incluso sociólogos, antropólogos, economistas, con biólogos, o con químicos, o con físicos? Claro que sí. En el mundo ahora las investigaciones son multidisciplinarias y cada uno hace su parte y los resultados se integran precisamente para dar una respuesta mayor de investigación. Entonces, esa también es una de nuestras metas, con la finalidad que se pueda modernizar la gestión administrativa en las facultades. Yo creo que necesitamos, pues, seguir avanzando y yo siento que tenemos mucho por hacer, pero también, como dijo Alberto, estamos preparados para hacerlo, ¿no? Nuestra experiencia viene de ser decana, pero también de ser directora de uno de los museos más prestigiosos de nuestro país, que es el Museo de Historia Natural de San Marcos.
Entonces, eso también nos ha enseñado a gestionar con muy pocos fondos. Nos ha enseñado a que hay que abrir expectativas, hay que abrirnos al público para que el público entienda y sepa y nos conozca y también apoye en lo que pueda apoyar, ¿no? Por ahora eso, muchas gracias por participar. Bien, muchísimas gracias a la doctora Betty Millán por sus comentarios. Efectivamente, la doctora ha mencionado varios puntos muy ciertos que quisiera quizá también remarcar, ¿no? Antes de culminar con esta interesante conferencia, ¿no? La doctora justamente ha mencionado que estamos en el marco ya de nuestro aniversario, estamos juntos a cumplir 470 años el próximo 12 de mayo, y a pesar de todas estas, digamos, conocidas ya carencias económicas que enfrenta no solo la Universidad San Marcos, sino la universidad pública en general, la universidad ha podido estar siempre adelante, a la vanguardia, liderando, como lo ha demostrado hace poco esta medición de Wometric, donde nos coloca, ¿no?, en este primer lugar a nivel de investigación de todas las universidades, y a pesar de que nuestro presupuesto, por ejemplo, por mencionarlo y ponerlo un poco en contexto, ser, digamos, la mitad del presupuesto que, digamos, que cuenta con la Universidad Católica, que justo lo mencionaba acá un seguidor de la conferencia, ¿no? Nos ponía la cifra de la Universidad Católica, que tiene 1.012 millones de presupuesto, mientras que nosotros tenemos apenas 518 millones de soles, y sin embargo, eso no significa que estemos, digamos, atrás en cuanto a los temas de investigación, al contrario, estamos adelante, lo que significa o lo que permite reforzar lo que han dicho acá bien los doctores, la importancia del personal, del recurso humano que tenemos, ¿no? Que son tanto los docentes como también los administrativos que suman en esta importante tarea y en este grandes logros que tiene la universidad, ¿no? De estar posicionada a pesar de todas esas dificultades. Y lo otro que quisiera también remarcar es algo que dijo la doctora muy cierto, que el rol de las nuevas autoridades no es sentarse pues a firmar papeles o ser un tramitador, ¿no? El gran rol que tienen ellos, la principal virtud que van a tener es justamente organizar a la comunidad. Esa es la gran tarea que tienen, y vaya tarea, ¿no? Organizar a una universidad tan compleja, con tantos problemas como es San Marcos, ¿no? Y poder realizar, en el caso, por ejemplo, de la investigación, organizar los distintos proyectos, que estos se realicen de manera multidisciplinaria, que es una tarea pendiente que tiene la universidad, ¿no? Y esa es la vocación de servicio que tienen ambos doctores, acá el doctor Garrido, tanto como la doctora Millán, y nuestro candidato a rector, el doctor Juan Matsumura, quienes han sido ya además autoridad en sus propias facultades, han demostrado con hechos ese talante de gestores que ellos han tenido, que realmente es una tarea bastante ardua, ¿no? De estar allí, organizar a toda esta comunidad, a todo el colectivo en un mismo objetivo, ¿no? En ese sentido, agradecer las participaciones, los comentarios, tanto del doctor Garrido Scheffer como la doctora Millán Salazar, y también la participación, obviamente, de nuestro especialista Miguel Mantilla, que nos ha dado todo un panorama bastante completo de lo que viene a ser el financiamiento, ese gran reto que le espera a la universidad para el próximo quinquenio. No quisiera despedir esta conferencia sin darle la palabra también a Miguel Mantilla para sus comentarios finales y alguna apreciación con la cual él quiera cerrar esta actividad. Y a su vez agradecerle, como no, a todos los seguidores, profesores, estudiantes, personal administrativo que esta noche nos han acompañado, nuevamente agradeciendo su paciencia por estos pequeños retrasos que tuvimos al inicio, sus comentarios, que van a ser recogidos en una próxima actividad que vamos a tener con nuestro candidato a rector, el doctor Juan Matsumura, con quien seguramente vamos a hablar también de esos temas. Él finalmente es el gran líder de este movimiento que, como les comentaba al principio, se está presentando a esta contienda electoral del cambio de autoridades en nuestra universidad, que se llevará a cabo el próximo 24 de mayo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, también en nuestra página web, como Juan Matsumura, o también como Innovación Sanmarquina, el movimiento que respalda la candidatura de estos tres magníficos doctores que nos han acompañado, dos en esta ocasión nos han acompañado en esta conferencia. Bueno, Miguel, te dejo para tus precisiones finales y la despedida de esta conferencia. Muchísimas gracias.
Bien, Marisabel, muy agradecido con el equipo organizador de este evento, de esta actividad entre académica y de promoción de ideas que tiene Innovación Sanmarquina, y creo que de escuchar, tienen claro las actividades, los retos que van a tener que asumir una vez que hagan la asunción del cargo en sus vicerrectorías y el rector, el doctor Matsumura, y les auguro, bajo esa premisa de su experiencia y el conocimiento que yo recojo de sus comentarios que tienen, les auguro en su gestión. Me quedo completamente satisfecho de que tienen claro cómo hacer y a dónde van. Entonces, muy agradecidos a todos, a toda la comunidad universitaria que ha estado presente el día de hoy en esta actividad. Muchas gracias.